Hola, buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes dando temas acerca de la familia, temas que son enfocados sobre todo también en los hijos. Queremos compartir con ustedes un momento en el que podamos tratar sobre lo que dice la palabra de Dios acerca de algunos temas. Y vamos a comenzar primero que nada orando. Antes que nada les presento a mi esposa, Maruchita. Yo soy Roy. Hola. Y pues vamos a orar. Padre amado, te agradecemos el que nos permites estar reunidos delante de ti, que podamos estar hablando sobre estos temas que son de gran importancia, tanto que lo escribiste en tu palabra. Creo que tú quieres traer de vuelta, Señor, esos tiempos en los cuales el corazón de los padres se vuelve a los hijos y el corazón de los hijos se vuelve a los padres. Tiempos en los cuales hay una restauración, tiempos en los cuales hay un crecimiento, hay una madurez, pero también hay un respeto para tu instrucción. Respeto, Señor, hacia tus instrucciones que quieres traer a nuestra vida y traer vida, traer esa libertad, traer esta sanidad, traer esa restauración verdadera. Padre, ayúdanos a poder entenderla, a poder traerla a este tiempo, a poder aclarar las cosas que aún son difíciles, pero que creemos que es el tiempo en el cual tú quieres revelarnos tu palabra para poder ser libres de toda atadura, de todo engaño que el enemigo ha querido poner en nuestros corazones a través de la religiosidad y a través de tantas malas formas de entender tu palabra. Te pedimos que hoy nos hables y nos traigas vida. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes que nada, antes de comenzar a hablar sobre el tema del día de hoy, es importante que tomemos en cuenta que cuando Dios da su palabra al pueblo de Israel, lo hace cuando llega un punto en el que había rebasado los límites, en el cual ya había llevado un proceso de instrucción hacia su pueblo, tanto que, si ustedes recuerdan, en el huerto del Edén Él le había dado una instrucción al hombre, al ser humano, y le había dicho que no comiera de un árbol, y el hombre no hizo caso y fue sacado del huerto. Esta historia creo que la conocemos muy bien, pero no fue la única ocasión que esto sucedió una multitud de ocasiones, tanto que tuvo que llegar a un punto en el que Cristo vino a esta tierra para restaurarnos, porque estábamos muy desbaratados y estábamos lejanos a la voluntad de Dios. Dice la palabra, nos dice en Romanos, que nadie llegó a estar delante de la presencia de Dios. Todos llegamos cortos ante su presencia, quedamos descalificados por cuanto habíamos pecado en contra de Él. Y la única forma de restaurar las cosas era a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual pues yo creo que muchos de nosotros entendemos, aunque hay una gran profundidad en toda esa enseñanza. Pero hoy quiero que partamos desde este punto, entender que como cuando un padre pone instrucción en sus hogares, cada uno de nosotros tenemos instrucción en nuestros hogares. Yo creo que difícilmente alguno de nosotros tendremos instrucciones tan específicas que estén escritas, ¿verdad? A lo mejor habrá alguno de ustedes que sí lo haya hecho, pero ¿cuándo hace uno una instrucción escrita para sus hijos? ¿Cuándo llegas al punto de decidir grabarlas en un papel y ponerlas a lo mejor con restricciones para tus hijos? ¿Cuándo llegas a este punto? Cuando ya han excedido los límites. ¿Y qué pasa cuando exceden estos límites, aún después de haberlos puesto en papel y puesto con sanciones, y siguen incumpliendo con estas normas? A lo mejor los que tienen ya hijos más grandes, más adultos tal vez. ¿Qué haces cuando un hijo ya está rebasando estos límites y constantemente busca cómo zafarse de los lineamientos que tú le estableces? A lo mejor tal vez pones castigos más serios, tal vez terminas decidiendo sacarlo de casa, y a lo mejor muchos se han encontrado en esa situación tristemente, ¿verdad? Pero el corazón de un padre no es que quiera sacar a su hijo de casa, ¿verdad? Yo creo que nadie quiere lo malo para sus hijos. De la misma manera Dios no quiere lo malo para sus hijos. Él siempre está buscando cómo restaurar las cosas. Y a pesar de que Él mismo dijo que se había divorciado en ese tiempo de Israel, lo había desechado prácticamente, en la misma escritura dice que Él lo iba a hacer volver. Y no solamente lo iba a hacer volver, sino prometió que iba a grabar su ley en su corazón. Es decir, que lo iba a grabar en nuestros corazones. Entonces, al final de cuentas, y con esto quiero comenzar, un padre no quiere realmente que sus hijos sigan o acaten reglas y normas simplemente como soldados o como robots,
sino que al final de cuentas nosotros como padres buscamos que tengan las instrucciones grabadas en sus corazones, de tal forma que cuando no estemos ahí presentes, las cumplan, que cuando no estemos ahí a lo mejor para estarles recordando cómo se deben de manejar las cosas, que nos consideren las instrucciones que les hemos dado, de tal forma que ellos los cumplan a pesar de que nosotros no estemos ahí. Yo creo que ese es todo el anhelo de todos los padres, y pues yo creo que en esta noche vamos a encontrar un poquito de norte acerca de todas estas palabras. Yo les quiero pedir que me acompañen por favor a Deuteronomio capítulo 21, versículo 10. Y en Deuteronomio capítulo 21, primero que nada, estos versículos nos van a hablar acerca de diferentes leyes. No vamos a leer todas específicamente, pero vamos a tomar las que se refieren específicamente a los hijos, todas las que tengan que tratar en alguna situación relacionada con nuestros hijos o con instrucciones que tenemos que darles hacia nuestros hijos. Entonces, recordemos también que Deuteronomio es la segunda vez que se daban estas leyes. De ahí vamos a ver en algunos puntos algunas leyes que estaban puestas en Éxodo, pero bueno, vamos a comenzar en este momento con Deuteronomio capítulo 21 en el versículo 10. Dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Ok, vamos a leer hasta este punto y después vamos a continuar. Aquí nos está hablando sobre unas leyes que parecen muy extrañas y muy lejanas a nuestro tiempo, pero vamos a tratar de irlo desglosando para ver cómo aplica en nuestra vida esto que estamos leyendo. Primero que nada, estamos entendiendo aquí que había momentos en que Israel salía a las guerras, y estas no eran las guerras de los territorios que Dios les había prometido en contra de los cananeos, en contra de los jebuseos. Estos eran más bien guerras que se habían dado en contra de ciertos lugares que trataban de venir en contra de ellos. Eran leyes un poco diferentes porque Dios les había instruido que a esos pueblos los destruyeran por completo, que no dejaran nada, ni un animal siquiera vivo de lo que tenían en estas tierras. Sin embargo, aquí dice que si en este tipo de guerras se encontraban mujeres que les parecieran hermosas, que les parecieran atractivas y quisieran casarse con ellas, tenían que seguir un protocolo específico. Y quiero hablar sobre ese protocolo porque yo creo que se aplica en muchos sentidos, o debería de aplicarse en muchos sentidos con nuestros hijos. Deberíamos de enseñarles estos principios, deberíamos de instruirles acerca de esto, porque tal vez traiga revelación y traiga una forma diferente de hacer las cosas de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Y como les decía hace rato, recordemos que Dios cuando instituye una regla no era simplemente porque en ese momento quería... Se le hubiera ocurrido. Así es, era porque quería proteger a las personas, quería protegerlos y librarlos de consecuencias. Al final de cuentas, eso es todo lo que trata de cumplir una ley. Cuando tú pones, como te decía hace un rato, una ley en tu casa acerca de para tus hijos, es con el propósito de mejorar su vida, su calidad de vida y evitarles un dolor mayor. Yo creo que con esa perspectiva tenemos que leer esta instrucción. Entonces, aquí habla de que estas mujeres, y sobre todo cuando estamos hablando de guerras, muy probablemente algunas de estas guerras eran tan catastróficas que terminaban los hombres prácticamente muertos en el campo de batalla y no regresaban a sus hogares. Y entonces aquí habla de que había mujeres que si no estaban ataviadas o vestidas como con ropas elegantes para que cuando los que conquistaban las vieran y dijeran, oye, me quiero casar con esta mujer o me parece atractiva y me la voy a llevar, estas mujeres no tenían esperanza de seguir vivas. Eran pueblos muy vulnerables, quedaban ahora sí que expuestos a cualquier otro ataque y una destrucción inminente. Entonces estamos hablando de que estas mujeres se ponían lo mejor para poder hacerles parecer a estos hombres atractivos y que no se quedaran pues en la ruina totalmente. Entonces estos hombres las veían y les parecían atractivas, dice ahí lo que acabamos de leer, que si les parecían atractivas y querían casarse con ellas, tenían que seguir un protocolo. Y este protocolo incluía que las vieran en una forma diferente, es decir, que se raparan la cabeza,
que lloraran, ¿no? ¿Cómo se le ve a una mujer que está llorando por, no sé, un mes, según lo que dice esta escritura, un mes a su padre y a su madre? Quiere decir que se le hinchaban los ojos, que se ponía a lo mejor, se ponía mal, se veía mal. Y esto nos habla de que no hagamos las cosas por emoción. Cuando nuestros hijos toman la decisión de escoger una pareja, de buscar a alguien con quien casarse, y esto es algo que desde ahorita, a lo mejor tus hijos todavía están en la adolescencia, en la juventud tal vez, y ya están a lo mejor en esa cosquillita de buscar pareja. Bueno, una de las partes importantes es que deberíamos de ayudarles a nuestros hijos a hacerles ver o hacerles entender que deben de ver a esas personas no solo en sus mejores momentos, porque a lo mejor sí siempre los ven como si fueran modelos, tanto la mujer al hombre como el hombre a la mujer, pues no van a tener la oportunidad realmente de analizar los puntos contrarios que a lo mejor tendrían que considerar para tomar la decisión de llegarse a casar. Así es. Y esto pues pasa con muchas parejas. Hoy las tasas de divorcio están muy altas, y eso es debido a que no se conocen realmente y no tienen ni la menor idea de con quién se están uniendo. Y por ahí dice una frase, ¿verdad?, que si quieres conocer a Manuel, pues vive con él. Y entonces ahí es cuando te das cuenta de la realidad de la persona. Entonces aquí nos está hablando de un evidenciar esas partes negativas, esas partes que tal vez no son las mejores, que te conozcan tal vez en tu peor momento, cómo eres cuando a lo mejor, o cómo son nuestros hijos cuando se frustran, cómo reaccionan cuando se frustran. Conoce su pareja, o tú como conoces a tu pareja o a tu futura pareja cuando están a punto de entrar en una frustración, cómo reaccionan ante estas frustraciones. ¿Son violentos? ¿Son depresivos? No sé, tal vez esos son puntos que tengamos que analizar, no para que no se casen, sino para que les dé oportunidad de madurar sobre estas situaciones. Y entonces después de eso, dice aquí, si después de ese mes o después de ese tiempo, de ese periodo de haber analizado, aún así te parece la persona atractiva, quiere decir que realmente estás enamorada de esa persona. Y esto es una instrucción que nosotros como padres deberíamos de estar aconsejando a nuestros hijos. Es una labor que nosotros como padres tenemos responsabilidad. Yo les he comentado a mis hijos, y lo he comentado en diferentes grupos en los cuales he tenido la oportunidad de platicar, y creo que es importante que quede registrado en un video, que nuestros hijos tienen 3 decisiones importantes que tomar en la vida. Y la primera es decidir seguir a Cristo. Esto no lo puede hacer porque tú como su padre le digas que tenga que seguir a Cristo. Es una decisión que él tiene que tomar, o ella, tu hija, no sé, hijo o hija, lo que tengas, tenga que tomar por su propia voluntad. Ellos tienen que tener su propia convicción, tener sus propias batallas, tener sus propias luchas, y decidir de su propia voluntad seguir a Cristo. No porque nosotros le llevamos a la iglesia, no porque nosotros le digamos que se bautice, no porque nosotros le digamos que tiene que ser cristiano, va a ser cristiano. Nuestros hijos tienen que tomar la decisión de ser cristianos por su propia voluntad y porque ellos hayan experimentado que es lo mejor. Entonces, esta es una de las cosas principales en su vida, es una decisión crítica en su vida. La segunda decisión, igual de crítica, es lo que van a estudiar, qué van a dedicarse el resto de sus vidas. Y ahí no podemos hacer ojos o hacernos a los ciegos y decir, no, pues es tu decisión, tú vas a vivir de eso y tú vas a lo que resulte de eso, pues tú lo vas a comer. Sí, cierto, a lo mejor él lo va a experimentar, él lo va a sufrir, pero junto con ellos, tú como su padre también vas a sufrir muchas de las decisiones que él tome, buenas o malas. Si toma malas decisiones, probablemente algunas de esas decisiones te alcancen a ti por no haberle seguido, dirigido o instruido sobre estos temas. Yo te aconsejo y te invito a que recapacites sobre este punto, porque a lo que se va a dedicar el resto de su vida lo va a afectar económicamente por años. Y la tercera decisión que tiene que tomar nuestros hijos y sobre la cual tenemos que aconsejar es precisamente este punto del que estamos hablando, es con quién va a pasar el resto de su vida, porque una decisión de matrimonio es para toda la vida, no es de un ratito, no es de un momento, no hay vuelta atrás. De hecho, aquí en este momento, en el siguiente versículo, dice, ¿el 11? Sí, no, perdón, más adelante, dice, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste.
En este caso habla acerca de que 14. Aquí aparenta decir, y quiero corregir eso más adelante, porque aquí habla de una mujer que fue tomada en cautiverio. Aquí Así dice es. que no la vas a tomar como esclava, porque se acostumbraba a tomar como esclavos. Pero más adelante habla precisamente de que no vas a tener la oportunidad de tomar ventaja sobre esta relación. Y de hecho ahorita vamos a ir desglosando un poco más, porque más adelante te va a aclarar que no puedes dejar una mujer que tomaste, no la debes de dejar prácticamente por ningún motivo. No, la carta de divorcio, de hecho Cristo menciona que la carta de divorcio la dio Dios al pueblo por la dureza de su propio corazón, no porque sea algo que Dios estuviera de acuerdo. Así es. Entonces, básicamente necesitamos entender que a nuestros hijos les tenemos que instruir sobre estos 3 puntos, y como les decía, la decisión de con quién van a pasar el resto de su vida es una decisión importante. Entonces, bueno, continuando con estos versículos, después habla de cuando hay personas que creen en la, ¿cómo se llama?, en la poligamía. Sin embargo, Dios no es que apruebe la poligamía, Sí. Antes sino... de que pases nada más a lo que sigue, a mí sí me gustaría aclarar, antes de que avancemos más profundamente, porque el estudio está enfocado específicamente acerca de con quiénes se van a casar nuestros hijos, pero número 1, para los que nos están viendo por primera vez, el que la decisión más importante de su vida, que es seguir a Cristo, son 3. Dijimos que es seguir a Cristo, a lo que se van a dedicar por el resto de su vida, o sea, a lo que van a estudiar, y la persona con la que se va a casar. Y decía Roy que estas 3 decisiones necesitamos estar muy involucrados con ellos, porque a final de cuentas en un futuro esto también puede repercutir en nosotros si no toman ellos una buena decisión. Entonces, el seguir a Cristo, como hemos visto en estudios pasados, estamos hablando acerca de que Roy decía algo bien importante: ellos no pueden vivir en base a las experiencias de sus papás. Ellos no pueden decidir seguir a Cristo porque nosotros se los estemos imponiendo, porque los obliguemos a ir a las actividades de la iglesia, a los adolescentes, a los jóvenes. Ciertamente la palabra no regresa vacía, pero aquí este punto va de la mano con lo que hemos visto en temas anteriores, que nuestros hijos necesitan tener nuestras propias experiencias. Sus propias experiencias. El que ellos puedan sufrir por amor, por Cristo, puedan tomar la decisión, puedan probar la misericordia de Dios. ¿Y cómo uno prueba la misericordia de Dios? Cuando cae, cuando falla. Necesitamos estar atentos ahí, estar ahí para representar a Dios y para exhortar, para alentar, para levantarlos. Entonces, nosotros somos esa guía para que ellos puedan encontrarse con Dios. Eso es lo que nosotros somos. Y punto número 2, me gustaría aclarar, nada más para que no se confunda, no se malentienda el punto, que el hecho de que también nosotros podemos influir hacia lo que ellos se van a dedicar es con respecto también a irlos encauzando, porque de pronto a lo mejor uno quiere ser pintor porque le encanta el arte y es muy bueno, qué bueno. No vamos a nosotros como papás frustrarle esa área de su vida, pero sí necesitamos ser realistas y encaminarlo y decir, bueno, ¿quieres dedicarte al arte? Estamos de acuerdo, vamos a seguir estudiando arte, vamos a perfeccionarnos, pero necesitas estudiar algo a la par para que puedas solventarte económicamente, porque del arte se puede vivir, pero sabemos que eso lleva su tiempo, todo lo que tenga que ver con arte, lleva tiempo y mucha dedicación. Entonces a eso nos referimos nosotros con encauzarlos hacia la segunda decisión importante en su vida, que es lo que van a estudiar, que necesitamos involucrarnos, ayudarlos a explorar, ayudarlos a, no les vamos a imponer, no es que toda la familia ha sido maestro, tú tienes que ser maestro porque te está esperando tu plaza. No a eso nos referimos, porque pues a lo mejor tu hijo no quiere ser maestro, no tiene esa vocación y tampoco los vamos a obligar. Simplemente es tener la sabiduría divina
para poder encauzarlos Así es. y ellos puedan tener una vida exitosa, es más, mucho más exitosa que la de nosotros, que la de sus padres, ¿no? Nada más eso quería Es aclarar. correcto. Entonces, bueno, después de esto, el versículo 14 en el 15, en estos versículos que siguen hablan acerca de la poligamía. No es que Dios apruebe la poligamía, pero dice, si ya tomó la decisión y ya lo hizo de esa forma, va a poner instrucciones sobre cómo debe de cuidar a los hijos que salgan de esa relación. Es decir, dice que si tú tienes una mujer que es, tienes una amada y una no amada, dice ahí que en este versículo, por ejemplo, si te diera un hijo la no amada, que tú vas a tener que tener cuidado sobre este hijo, y si a ese hijo le corresponde la primogenitura, tú le tenías que conceder su derecho, que era legal, que era que él se quedara con la doble porción de la herencia, porque él tenía que velar por el bienestar de la familia, porque él era el primogénito, el principio de tus fuerzas, y eso es lo que dice este versículo. Esto es para que los padres no le robaran a los hijos sus derechos, sus primogenituras. Y bueno, esto también nos debe de poner en perspectiva de que tenemos que tener un cuidado, y nuestros hijos tenemos que enseñarles que deben de tener un cuidado sobre la persona que van a elegir. Es decir, que no hay segundas oportunidades para después, china, fallé y en la segunda la voy a hacer bien. Luego habla acerca de los hijos, y este es un punto que creo que sí vale la pena aterrizar, pasando a otro punto ya no acerca de lo que son sus parejas, sino en verdad acerca de nuestros hijos. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces, parece que esto es un Dios bastante estricto, cuando lo leemos de esta manera, que mata a los hijos, ¿verdad? Pero si leemos con un poquito más de atención, no habla acerca de un hijo de adolescente que simplemente está siendo demasiado, no sé, que está pasándose mucho tiempo jugando con sus amigos en los videojuegos, o que está simplemente desobedeciendo a sus padres. No está hablando de un adolescente. Si ustedes leen el versículo 20, habla de un hombre de edad, de un hombre que ya tiene una mala actitud, que no obedece a sus padres. Dice que es glotón y borracho. No es un pequeñito de 10 años ni de 15 años, es un hombre que ya está mal encaminado, o que ya no se ha enderezado. Ahora, ¿por qué Dios mandaría la instrucción de matar a un hombre como este? Y antes que nada, no lo hacen de una sola parte, ¿eh? No es como que ya hoy los papás fueron y dijeron, oye, que lo maten, y lo matan. No, pasa por un proceso. Esto aquí hay de por medio todo un juicio que no está a lo mejor escrito tal cual, pero cuando dice que se le presente a los ancianos tenían un protocolo para investigar este tipo de casos, para ver si no era que los padres querían nada más robarle la herencia al hijo, sino realmente averiguar cuál era la situación, y era como un juicio real donde se revisaban todos los casos y todas las evidencias para realmente saber cuál era la situación. Entonces aquí vemos que si era verdad, lo tenían que sacar a la calle y todos los hombres apedrearlo, y dice que todo Israel oiría y temería. Porque tenemos que entender que el principio, y recordar más bien que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros aprendemos a enseñarle a nuestros hijos y a la generación, porque hoy nuestros hijos necesitan retomar y recordar que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, cuando nuestros hijos escuchen que hay un castigo severo para una situación y un cargo que están haciendo incorrectamente un hombre, crea un temor, y ese temor es un temor. Ahora es importante aclarar que estas consecuencias del pecado de este tipo de hijos que ya eran adultos era la realidad de lo que merecían. Como decía hace un momento, en realidad cada uno de nosotros, tú y yo, merecíamos los mismos castigos. La ley está establecida para que el que cometa un pecado merezca la muerte, o lo que corresponda sería la muerte.
Sin embargo, cuando vemos la gracia de Cristo, Cristo nos da la gracia para poder ser libres de esa consecuencia. Es decir, que hoy no estamos sufriendo las consecuencias de esa ley o las pagas para esa ley, porque ya hubo alguien que pagó por nosotros y ese fue Cristo. Sin embargo, creo que se ha malinterpretado esa gracia que Él nos ha concedido para liberarnos, esa gracia que Él nos ha concedido para salvarnos, la hemos malinterpretado y la hemos malutilizado durante mucho tiempo, porque Él ciertamente lo hizo, Él ciertamente lo pagó, pero no es que fuera simplemente como decir borrón y ya nunca más vas a tener que pagar por nada, ¿verdad? Ni esforzarte. Simplemente Él lo hace como porque sabía que estábamos descalificados y que no íbamos a poder pagar. Era el ejemplo que Él nos da cuando habla acerca del siervo que viene a hacer cuentas con Él y le dice cuánto me debes y le deben mucho dinero. Es el mismo caso tuyo y mío. Le debíamos tanto a Dios que era imposible pagarlo, pero Él vino y pagó por nosotros. Y ese es el ejemplo que nos dio Cristo. Pero para que nosotros también concedamos gracia a los que nos rodean y podamos amar y perdonar de la misma manera como Él nos perdona. Pero bueno, en el ejemplo que estamos viendo aquí con este hombre que está cometiendo un error, su consecuencia debería ser esta. Y entonces yo decía, o les mencionaba, que debemos de entender, o nuestros hijos deberían de entender que hay consecuencias para sus errores. Hoy nuestros hijos deben de entender que hay consecuencias para sus errores. Y aún en el peor de los crímenes siempre debe haber gracia, siempre debe haber misericordia, pero una misericordia bien enfocada con el propósito de edificar, de levantar, no simplemente como si fuera algo que pues va a ser siempre. Es decir, que si nuestros hijos nos vieran como que nunca va a haber consecuencias, como que siempre van a tener un perdón sobre sus crímenes, sobre sus actos, pues ellos a lo mejor nunca se van a esforzar, nunca van a cambiar. Hoy en nuestra casa, por ejemplo, con nuestros hijos, les ponemos ciertas disciplinas y si ellos no cumplen, ciertos lineamientos, y si ellos no lo cumplen, pues a lo mejor se quedan sin ver la televisión o se quedan sin su dispositivo electrónico, su celular, su laptop, lo que sea, y esa es la consecuencia que llevan. A lo mejor no hay muerte, como decía hace un rato, pero si hay una consecuencia y ellos tienen que entender que esa consecuencia la van a experimentar porque eso les va a evitar el cometer un error de ese tipo más adelante. Pero bueno, en esto que estamos viendo son hombres el que estamos hablando acá es un hombre ya grande que está cometiendo un crimen. Es un hombre que probablemente iba a esparcir, vamos a pensar en este hombre glotón, borracho, y que tuviera una muchachita por ahí que después la dejara embarazada y la dejara por allá con un hijo. ¿Cómo iba a ser la vida de ese hijo o de esa mujer con un hombre con estas características? Iba a ser un infierno en casa, iba a vivir, iba a esparcir esta maldad por el resto del pueblo. Entonces Dios lo que estaba procurando con esta instrucción era cortar de raíz y que no se siguiera esparciendo como cáncer este veneno, esta maldad en medio del pueblo de Israel. Entonces, pero también era para que los demás vieran. Y se me venía ahorita que tú explicabas a la mente el ejemplo de cuando en una empresa se descubre que un trabajador está robando. Así es. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese trabajador? Sí, hay que despedirlo. ¿Y qué pasa si no hay que se hacerle despide? Pagar. ¿Y si no se despide? Se sigue esparciendo y les va enseñando a sus otros compañeros cómo robar. Y entonces esto se vuelve una plaga. Una plaga. Entonces ahí vemos la sabiduría de nuestro Padre, porque desde una perspectiva humanista pudiera parecer que Dios es malo, pero la verdad es que Dios es amor y la ley es su amor también, y necesitamos verlo de esa manera porque quiere librarnos de muchas cosas. Entonces es necesario entenderlo desde esa perspectiva. ¿Por qué razón el Señor manda hacer esto en ese tiempo? Porque también para Él era importante que los que estaban viendo y presenciando esta situación, porque este hombre era así delante de todo el pueblo. Delante de todo el pueblo Él daba un mal testimonio, así como un ladrón. Dentro de los mismos trabajadores se sabe quién es ladrón. Y si pasa por alto esta persona y saben que se le perdonó el que esté robando, va a contaminar todo el departamento y hasta que todos estén robando. Y es la misma situación. Para Dios era importante que el pueblo vea
que se le iba a dar una sanción a esta persona para que ellos, cuidadito y se les ocurriera cometer el mismo error. Sí. ¿No? El punto es que nuestros hijos tienen que entender que hay sanciones a sus actos incorrectos. No estoy diciendo que con esto maltrates a tus hijos, ni que los mates, ni mucho menos. De hecho, en el peor de los crímenes que viene descrito en el 22 y en el 23 dice: si alguien cometiera un delito digno de muerte y lo hicieras morir y colgaras en un madero, y este es el ejemplo de Cristo, el ejemplo que Él nos dejó, aún en ese momento el crimen más vil, digamos, que fue alguien colgado de un madero, más bien la sanción más crítica, aún dice aquí en el versículo 23 que no dejarán el cuerpo que pase en el madero, es decir, que debes de aplicar gracia, como decía hace un momento, aún a toda sanción. No estoy diciendo con eso que les perdones el castigo a tus hijos, pero que no sea algo que seas tan sufrido, con tanta agonía, que al final termines lastimando el corazón de tus hijos. Tienes que aprender a dirigir el corazón de tus hijos con sanciones que vayan de acuerdo a su edad. No lo vas a castigar, no vas a castigar de la misma manera a un niño de 5 años que a uno de 10, que a uno de 15, que a uno de 20. Cada uno tiene que tener sus grados de sanción, y cada uno tiene que tener sus fuerzas, o sea, su firmeza, para poder imponer la autoridad, imponer lo que es el orden, para que ellos no cometan errores que puedan ser más graves. Es algo que yo les comento siempre a los muchachos. Están ahorita entre los más grandes están entre los 16 y los 17, yo les digo: hijo, yo prefiero castigarte ahorita que estás aquí en casa y que sufras la consecuencia aquí en casa, a que cuando estés en la calle después de 18 años te metan a la cárcel. No estoy diciendo que haya cometido algo grave, pero les estoy tratando de hacer ver que hay consecuencias de acuerdo a su edad, y que cuando pasan a cierta edad sus castigos son mucho más severos. Entonces necesitamos enseñarlo eso desde casa. Bueno, eso es en cuanto a los hijos, ¿verdad? Ahora, hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, en el capítulo 22, aquí son un montón de leyes con diferentes situaciones, pero quiero puntualizar acerca de lo que es las leyes para buscar pareja. Y hay personas, por ejemplo, han preguntado en algún momento nos han preguntado acerca de qué pasa cuando hay una relación fuera del matrimonio, es decir, no se han casado y empiezan a tener relaciones. Bueno, hay dos casos, por ejemplo. Hay un caso es de personas que están teniendo relaciones fuera del matrimonio y que simplemente es porque lo quieren hacer, y hay otros que son forzados, como por ejemplo una violación. Entonces, en ambos casos se maneja de forma diferente. En el caso de en el 22 dice: si alguno fuere sorprendido acostándose con mujer casada, con marido, dice que los dos van a morir, ambos morirán. El hombre es el que se acostó con la mujer, y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Y seguimos haciendo el mismo caso. Esto es con el objetivo de eliminar que el cáncer se siga propagando por el pueblo, por la ciudad. Luego en el 23 dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán. ¿Por qué vas a apedrear a ambos? Porque en ese caso ella estaba comprometida y él se acostó. Y aclara el punto que era en la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando estás en una comunidad, en una ciudad, te escuchan cuando tú no estás queriendo hacer algo. Es decir, si esta muchachita hubiera sido violada, ella hubiera podido gritar y lo hubieran escuchado. Pero aquí dice que no dio voces, y al no dar voces quiere decir que estaba consintiendo y estaba de acuerdo. Y ella estaba comprometida, y al estar comprometida está trayendo un mal a su prometido, porque a lo mejor él nunca se iba a enterar, pero ahí, en este caso, dice que sí los encontraron. Dice que este caso es de muerte para ambos. Luego dice, mas si un hombre hallare en el campo a la mujer desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguien se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. ¿Cómo se puede dar cuenta uno de este tipo de casos? La única forma es, si están ellos dos solos
para que tú te enteres que hubo ese tipo de actos de violación, es porque ella tuvo que después decir que ella no estuvo de acuerdo con ese acto. Entonces, aquí nos está mostrando cómo ella sí se quejó, sí habló, sí dijo, pero que no hubo alguien que le pudiera rescatar. Entonces dice que el que tiene que morir es el hombre, porque fue una violación. De esa forma Dios lo que buscaba era cortar en la maldad sobre las siguientes generaciones, para que no hubiera hijos simplemente por ahí regados con gente que era violenta, gente que era irresponsable, gente que tuviera una filosofía de vida que fuera incorrecta, y de esa forma seguir esparciendo esa maldad. Dice: mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso. Dice: porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Ahora, aquí hay otro caso en el versículo 28, dice, y esto es lo último que vamos a ver, lo vamos a puntualizar. Dice: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuese desposada, es decir, que fuera libre, no estuviera comprometida, y la tomare y se acostare con ella, y fuesen descubiertos, estamos hablando de algo que fue consensuado, es decir, que esto es fornicación. Entonces, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días, ninguno tomará a la mujer de su padre. Bueno, esto es ya un poco más, es otro tema, pero regresando al punto anterior, cuando hay un caso de fornicación, ¿qué pasaría si nuestros jóvenes en su edad entendieran que las relaciones fuera del matrimonio no están permitidas? Si nuestros hijos entendieran esto y supieran que por casarse o por estar, acostándose con una muchachita, le tuvieran que pagar al padre de esa muchachita lo correspondiente, dice aquí 50 piezas de plata, es más o menos como un año de salario. ¿Qué pasaría si un muchachito le tuviera que pasar una cuota de, no vamos a decir 100,000 pesos a un padre por haberse acostado con su hija? A lo mejor pensaría 2 veces antes de tener ese tipo de situaciones, y sobre todo dice aquí que están obligados a casarse. ¿Cómo lo traducimos en nuestros tiempos? Sí, o sea, el punto es, o sea, hay una responsabilidad. Si realmente nosotros como padres le hiciéramos entender a nuestros hijos que por hacer eso realmente, pues si un hombre se acuesta con una mujer, necesita delante de la ley casarse. Sí. Y el padre de la muchacha puede exigirlo. Sí. Y ahí es a donde estamos. Ahorita sí es cierto, no estamos bajo esa ley, pero ¿saben qué? Es muy fácil vivir como que extendiendo la gracia, como diciendo, bueno, te resbalaste, no hay ninguna consecuencia, sigue adelante con tu vida y espero que seas feliz. ¿Y qué pasó con lo anterior? ¿No? Entonces, si explicáramos a nuestros hijos que delante de Dios esto es algo serio, que hay una responsabilidad, sí, evitaríamos muchas cosas. Y si desde pequeños demostramos a nuestros hijos que lo espiritual es algo serio y cuando fallan espiritualmente ciertamente no son apedreados, pero como decía Roy, hay una sanción, siempre con amor para levantar, ellos van a ser temerosos de Dios y es muy poco probable que en un futuro se atrevan a faltarle a Dios de esa manera, no nosotros como padres, es a final de cuentas el futuro que ellos van a trazar y van a elegir tener, ¿no? Yo creo que lo importante después de haber revisado toda esta lectura, de hecho en Éxodo 22, 16 y 17 está prácticamente esta parte, dice, si alguno seduce a una mujer virgen, la cual no esté comprometida y se acuesta con ella, deberá pagar el precio de esposa por ella para que sea su mujer. Dice aquí, y si el padre se rehúsa a dársela, él de todas maneras está obligado a pagar. Entonces,
tendríamos una sociedad diferente si nosotros le enseñamos este tipo de principios y de normas a nuestros hijos. No estamos hablando de que les enseñemos que se van a morir ni que los va a matar nadie, pero sí enseñarles que hay una consecuencia, que tienen que cumplir, que tienen que pagar. Y aquí dice que estaban obligados a casarse, a menos que el padre no quisiera darle a su hijo. ¿Cuántos hijos, cuántos jovencitos allá afuera a lo mejor pensarían, como decía hace un rato, 2 veces antes de simplemente decidir unirse con una muchachita? Porque hoy, déjenme que les diga, que ya no es algo que nada más pase fuera de la iglesia, eso ya pasa a veces dentro de la misma iglesia, muchachitos que simplemente no piensan que hay una consecuencia y están viendo con quién unirse, a qué experiencia tener, porque eso a lo mejor les hace sentir que están probando, que están simplemente tratando de descubrir si es con la persona que quieren pasar el resto de sus vidas. Bueno, yo les invito a que realmente lo analicen y lo descubran, pero no de una forma en el que una forma en que vaya en contra de lo que Dios pide. Que haya una unión. Que no haya una unión física. Eso puede ser, conócela en un día. Porque no ¿qué tal si no es amor? O sea, para eso el Señor nos pide que nos conozcamos, porque en el camino, sin haber una unión, es válido que ambos se den cuenta que no son el uno para el otro. Pero qué triste, y ahí qué sabio es el Señor, porque creo que desafortunadamente el 80% de los matrimonios actuales son porque ya existe una atadura sexual entre ellos, o sea, ya hay esa dependencia. Déjense de que si son el uno para el otro, si se conocieron, no, ya como tuvieron, o sea, tomaron la decisión de unirse, entonces ya existe esa atadura física, esa unión física que es una ley espiritual, cuando unen sus cuerpos, unen sus espíritus, unen sus almas, definitivamente esto les lleva a creer que hay amor de por medio y entonces se casan, cuando en realidad el Señor nos pide que hagamos las cosas de una manera completamente diferente, y así es como se lo podemos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Sí, sobre todo enseñarles realmente que Dios al final de cuentas lo dice con un propósito más excelente, que nosotros debemos de conocernos, debemos realmente de entender con qué persona vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Por eso lo decía como un punto número 3, que es uno de los más importantes, saber con quién se van a comprometer. Ahora, ¿cuál es la forma correcta? Porque ya vimos cómo no se debe de hacer, ya vimos cómo no es correcto, cómo hay una consecuencia y cómo hay a lo mejor a veces hasta un castigo para nuestros hijos. Ahora, mejor enseñémosle cómo sí se debe de hacer. ¿Cuál es el método correcto? Número 1, debemos de estar orando por la pareja que va a ser de nuestros hijos o de nuestras hijas. ¿Ustedes oran por sus parejas? Yo creo que es un punto importante. Número 2, hacia nuestros hijos. O sea, ¿cómo sí debemos de hacerlo? Instruyamos a nuestros hijos el tipo de persona con el que quieren pasar el resto de sus vidas. ¿Qué valores debe de tener? ¿Qué características debe de tener? ¿Qué atenciones debe de tener? Y hay un estudio bien interesante, después a lo mejor platicaremos un poquito acerca de esto, pero las características, por ejemplo, de Rebeca, del matrimonio que se hizo entre Isaac y Rebeca, creo que es uno de los ejemplos más bonitos acerca del matrimonio, y nos muestra cómo Dios en medio de esta situación podemos encontrar, Él nos va a ayudar a realmente acercar a la pareja que realmente nos va a ayudar a salir adelante, que va a ser nuestra ayuda idónea. Y esto lo podemos conseguir si le pedimos a Dios que esté en medio de toda esta situación. Pero todo esto se logra con oración, con instrucción, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, buscando realmente las mejores cosas para nuestros hijos. Y esto les aseguro que va a ser de esa manera. Y también, amor, como padres, ¿en dónde está nuestro corazón? Así es. Porque a lo mejor como padres nuestro corazón está en que sea un excelente... si somos, o sea, tanto hombres o mujeres, que sean un excelente prospecto económico, con la seguridad de que pues a lo mejor no les va a faltar nada económicamente, o que provienen de tal familia. En realidad no eso es lo que Dios está buscando. Ciertamente yo creo que todo viene en un buen paquete. Tal vez no sea de la mejor familia, pero sea un muchacho trabajador o una muchacha
esforzada, una muchacha que ame a Dios con todo su corazón, bueno, ahí es donde debe estar nuestro tesoro, que tanto la esposa o el esposo que le pueda tocar a nuestros hijos sea conforme al corazón de Dios. Pero si somos unos padres que nuestro tesoro está en que sean los que se visten con ropa de marca, los que estén en la socialité, el hijo del pastor, porque a veces como cristianos estamos buscando que sean hijos de líderes y eso, y no precisamente por eso van a ser buenos o buenas hijas de Dios, sino debería de ser, pero creo que necesitamos tener la dirección divina, la dirección que provenga del Espíritu Santo, para que también las expectativas o las reglas espirituales que nosotros le transmitamos a nuestros hijos de verdad sean espirituales, ¿no? Y no sean las que nuestro corazón o nuestra emoción anhele. Sí, yo creo que resumiendo un poquito al final de todo el estudio para que se quede algo más sustancioso, los valores en el mundo han decaído, han bajado las expectativas del mundo increíblemente. Antes podías tú a lo mejor decirle a una persona en la calle, yo este ejemplo lo he puesto muchas veces y a lo mejor me vas a entender un poquito acerca de eso. Cuando yo estaba no sé, en la calle cuando era pequeñito, yo recuerdo que los adultos podían verte si estabas haciendo algo incorrecto y te podían llamar la atención y te sentías responsable y te sentías mal porque a lo mejor conocía a tus papás y te iba a acusar. Cuidadito insultes delante y que no insultaras, ¿verdad? Y que no te vieran fumando. Ahorita no puedes decirle nada a ninguno de estos muchachitos. Si ves que están haciendo algo incorrecto, a lo mejor hasta te pegan, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto han caído los valores de la sociedad? Ahora, de la misma manera como caen los valores de la sociedad, no nos hemos dado cuenta, pero los de la iglesia no se han mantenido, han caído, y ahora a lo mejor, están al revés, los de la sociedad han caído y los de la iglesia han caído y han bajado. Y entonces, aunque ahorita estamos, digamos, por arriba de la sociedad en ciertos valores, pero si nos comparáramos con la sociedad normal de hace 50 años, a lo mejor estaríamos a la par, y esto ya es un límite muy bajo. Y no depende de nuestros líderes, no depende de nuestros pastores, porque de verdad que están buscando mucho el rostro de nuestro Dios para poder darnos un buen alimento y para poder pastorear como es debido, pero esto es una decisión personal. Si la iglesia se ha devaluado, es porque así el pueblo lo ha decidido. Porque no hemos instruido a nuestros hijos, porque a las generaciones les ha faltado la guianza de Dios, el temor de Dios. El temor de Dios es una de las armas más poderosas para poder establecer los valores que necesitamos tener como personas. Entonces, yo creo que como padres tenemos un rol muy importante en todo esto, y es instruir realmente a nuestros hijos, darle ese sentido de responsabilidad, instruirles sobre evitarles que cometan un error, y cuando lo cometan decirles, oye, ¿sabes qué, hijo? Vas a tener que pagar por esta consecuencia. Porque hoy hay un poquito de dificultad para que los padres les hagan reconocer sus errores a sus hijos, y pagar por esos errores a veces les cuesta todavía más trabajo. Y reconocer ante la sociedad, a muchos padres se les dificulta que se exponga que su hijo ha fallado. Sí. Y en realidad es algo que pues ya tendríamos que orar y un poquito más profundo con el Señor y ahondar para que el Señor nos muestre a qué se debe. Yo creo que la diferencia entre la ley, el Antiguo Testamento, como los mismos fariseos la llevaban a cabo, a la actual, es que antiguamente la ley era con hambre y sed de justicia y de venganza, y casi querían ver sangre, ¿no? O sea, no había ninguna mínima intención de levantar a la persona que había pecado. Era totalmente un juicio duro que exigía sangre y que pagaran, ¿no? Y ahora la diferencia es que sigue siendo la misma regla. Así es. Pero ya no es con ese espíritu de ver sufrir a nuestros hijos, sino que siempre va de la mano el amor
y el querer levantarlos, porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios nos levanta. Hemos fallado muchísimo, yo creo que es admirable la misericordia de nuestro Dios y es lo que siempre necesitamos tener en cuenta como padres. Aplicar con nuestros hijos la misma o mayor misericordia que nuestro Padre ha aplicado con nosotros. Pero entonces llevamos de la mano la ley, pero ya es con ese amor, ya es con esa gracia y sobre todo la ley que proviene de Dios, no del fariseísmo, es la ley que siempre levanta, que lleva de la mano el amor. Entonces es cumplir las leyes para ser levantados, ¿no? Ese es el propósito divino de nuestro Dios. Así es. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos porque nos permites escuchar acerca de lo que hay en tu corazón y como decía desde el principio, las leyes que tú nos diste no fueron solamente establecidas como un límite y como una manera de sancionarnos, sino al contrario, las leyes fueron puestas una sobre otra conforme iba avanzando la humanidad y se iba corrompiendo y se iba destruyendo, y las familias, para evitar que las familias fueran más quebrantadas y los hijos cada vez sufrieran más el abuso. Cada vez tú estableciste lineamientos y reglas para poder hacer más justos todas las relaciones. Ayúdanos de la misma forma en este tiempo, porque tú prometiste que esa ley iba a estar grabada en nuestros corazones, que tú la escribirías en nuestros corazones, de tal forma que podamos tener esa misma misericordia que tú tuviste con nosotros y verlas a las personas como tú nos ves a nosotros, con amor. Ayúdanos a poder tratar los temas a veces difíciles con nuestros hijos, instruyéndoles, dándoles dirección, dándoles guías para que puedan ayudarse a crecer, para que podamos ayudarles nosotros a crecer y a desarrollar, a madurar en esas áreas difíciles para sus vidas, que podamos poner las sanciones correctas, en el peso correcto, que podamos darles esa dirección, esa guianza, que les evite sufrir de una forma más drástica cuando estén enfrentándose en el mundo, cuando se estén enfrentando con las reglas y las normas de este mundo. Ayúdanos a poder darles ese peso y ese valor a las cosas morales, de tal forma que ellos aprendan realmente lo que es vida, lo que trae un buen lineamiento, que les ayudemos a cómo tratar a las mujeres, que les enseñemos a las mujeres a cómo tratar a los hombres de una forma correcta, que no nos sigamos llevando por esta corriente, no nos dejemos llevar, por esta corriente de este mundo en el cual hay tanta liviandad, hay tanta facilidad para hacer las cosas, para tener relaciones fuera del matrimonio, sino que les enseñemos realmente el valor y el respeto que deben de tener a su próxima pareja. Ayúdanos, Señor, para que esto pueda ser de edificación y podamos crear una sociedad, una iglesia realmente conforme a tu corazón, y que podamos tener vida, Señor, en medio de nuestros hogares, que puedan ser familias realmente edificadas en la roca y que puedan dar mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues les amamos y les mandamos bendiciones.